La Ingrid Ortiz que yo conocía y la Ingrid de este testimonio es tan diferente. Fueron momentos duros, fueron momentos muy difíciles para mí cuando en mi infancia, fueron momentos duros. A veces nos quedábamos sin alimento. Por la posición social. Sí. La reconocían, ¿no? Ella es de la alta, ella es de la clase alta. Y a ti yo te veía en esa categoría. Hoy queremos saber quién es Ingrid Ortiz. Bueno, Ingrid Ortiz, al igual que Saber Romero, se crió con sus abuelos, pero en este caso abuelos maternos. Yo sí nací en un núcleo familiar bien constituido, pero mi papá era una persona hermosa, buena, pero no tenía, era un poquito como irresponsable, era muy joven, no tenía una responsabilidad de padre, entonces siempre vivíamos como al lado de mis abuelos. Vivíamos en ese momento al lado de mis abuelos y yo vivía siempre en la casa de mi abuelo. Ahora bien, antes, cuando yo tenía alrededor de 7 o 8 años, recuerdo que mi papá trabajaba en el campo y nosotros sí pasamos muchas carencias económicas. A veces no había que comer en mi casa. Yo recuerdo que hubieron momentos donde mi mamá, en la noche, ya a las 6, a las 7 de la noche, no sé cómo conseguía 2 o 3 panes y nos hacía una agua de azúcar con pan. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes? 4 hermanos, 2 varones y 2 hembras, mi hermana y yo. Y en ese momento, papi se iba al campo toda la semana a trabajar. Luego, cuando papi regresaba los sábados, en muchas ocasiones, mami, como en una bandeja grande, aquí ponía algunos de los víveres que papi traía del campo y me decía, bueno, Ingrid, yo soy la mayor de los 4 hermanos. Ahora sí, vete a donde los vecinos y vende esos plátanos para comprar comida para nosotros hacer en la casa. Y recuerdo que en muchas ocasiones, de aquí viene la vendedora Ingrid, yo salía, en Desde muchas, niña. muchas ocasiones, yo salía con todo esto en esa bandeja y en cuestiones de horas ya yo venía con todo el dinero a donde mami. Y recuerdo, sí, fueron épocas muy difíciles, muy difíciles. A pesar de que mi descendencia era de una familia bien posesionada, que tú la conoces, los Franjul allá, son una familia, pero a mí me tocó la parte humilde, no vamos a decir pobre, la parte humilde. Mi papá no estudió, mi papá no se graduó de la universidad como la mayoría de sus primos, de sus tíos, todos fueron a la universidad, estaban en una la sociedad, de las familias más pudientes, por así decirlo, en nuestro pueblo baní. Pero siempre disfruté, después que fui creciendo, de poder reunirme con todos esos primos. Y sí, los veía y me gustaba. Y yo sí copiaba todo lo que hacían mis primas. Déjeme decirle, yo copiaba todo de ellas. Y recuerdo que yo tenía una prima que se llama Marisol, que la amo con todo mi corazón, y una tía que es como mi madre. Te cuento que como vivía al lado de mi abuelo, me crié casi ahí todo el tiempo, Sí. y mi prima era mayor que yo creo que ella me lleva alrededor de 5 años. Y en ese momento mi prima, sí, ella siempre vivió bien, y mi tía era muy loca conmigo, muy loca. Y toda la ropa que mi prima dejaba, ella me lo llevaba a mí. Mi prima en ese momento era más alta que yo. Después yo como que crecí, ahora estamos iguales. Y yo agarraba, señores, yo agarraba aquella ropa, ella le gustaba usar muchas faldas largas y esas faldas yo las convertía en conjuntos para mí, yo lo hacía yo misma. Mi abuela era modista, tenía una máquina y yo aprendí a coser a muy temprana edad. Recuerdo también que cuando se empezaron a usar aquellos jeans rotos, yo los hacía, siempre fui como muy fashion, me Por, gustó siempre la moda. por eso es la Ingrid que vemos ahora, que muchos admiramos su forma de vestir. Pero qué bueno que tú estás compartiendo tu historia, porque es muy fácil ver la Ingrid que está ahora, pero
pero escucharte decir cómo se formó esa Ingrid. Sí, fueron momentos duros, fueron momentos muy difíciles para mí cuando en mi infancia, fueron momentos duros. Sí puedo darle gracias a Dios, como te digo, tenía a mi papá siempre yo soy un retrato de papi. Mi papá murió hace 2 años y mi mamá siempre estuvo ahí, siempre estuvieron ahí, aunque, como te digo, por la carencia económica, quizás no pudieron darnos todo lo que tú recibiste para que tú veas. A Ujú. veces tenemos los padres, pero no recibimos lo que necesitamos. Yo no recibí. De hecho, hay algo que a mí me impactó mucho y es que yo fui a la escuela siendo ya de alrededor 7 o 8 años porque yo no tenía una declaración, no estaba Wow, declarada, a los 7 años no estaba declarada. wow. Entonces en la escuela no me podían aceptar. ¿Y sabes qué yo hacía? En la escuela quedaba cerca de mi casa, bueno, no tan cerca, algún kilómetro. Yo caminaba siendo de 7 o 8 años y yo me sentaba afuera del aula con una sillita chiquitita y así era que yo copiaba toda la clase, las tareas, las hacía yo sola en mi casa y Wow. recuerdo que la maestra, al ver esta hazaña, una niña de 7 años sentada afuera, entonces ella me decía, pero ¿dónde están tus padres? Yo le decía, no, es que yo no tengo acta, yo recuerdo eso, acta de nacimiento, no me habían declarado. Entonces ella me dijo, no, ven, entra. Pero ya yo tenía como 2 o 3 semanas allí. Y recuerdo que cuando entré, ella me incluyó con todos los niños ahí y para los exámenes yo caí en un tercer grado. O Wow. sea, yo estaba en primer grado, ella me aceptó en el primer grado y para los exámenes me dieron el examen como todos los niños y a mí me volaron de un tercer grado, ¿De perdón, un de un primero? primero a Ok. un tercer grado. Wow. La gloria y la honra, yo creo que Dios estaba trabajando desde ese momento. Después de eso pasaron muchas cosas, como me casé joven, tenía 16 años, un proceso que después hablaremos de ese proceso, porque si voy a Excelente. dar como Ujú. un Y antes recuento. de eso, recuerdo que tú me contaste en una ocasión que tú tenías que cocinar para los trabajadores de tu papá. Que- Oh, sí, cuando yo cumplí 11 años, mi papá y mi mamá se separaron. Entonces mi papá se fue al campo y nos llevó a nosotros cuatro. Yo era la mayor con 11 años, mis hermanos eran menor que yo. Y recuerdo que en aquel momento papi tenía alrededor de 25 trabajadores con él en el campo y yo era la que cocinaba. Yo me subía en una lata como de aceite que había para yo mover y el arroz a veces quedaba como con granos de sal entero y yo recuerdo algo que yo hacía y lo hacía muy bueno, era una arepa de 5 libras de harinas. Quizá alguna persona no sepa lo que es esto, pero yo hacía toda aquella comida para todos esos hombres y esos fueron tiempos bastante difíciles. Luego mi abuelo fue y así, pero Dios se encontraba conmigo porque Dios está con nosotros, aún nosotros no siendo cristianos. Así es. A veces hubiera un momento donde mi papá se iba, o sea, del campo a la ciudad y nos dejaba solo a nosotros allí, porque papi era muy joven, papi era un hombre bastante joven y recuerdo que mi hermano, después de mí, que es el mayor de los tres, él se quedaba como un hombrecito, se ponía lo que se ponen los hombres, no, yo soy el hombre de la casa. Y a veces nos quedábamos sin alimento porque no había quien saliera a comprarlo, no porque no teníamos el dinero, sino no había quien hubiera los fines de semana. Y hubieron momentos muy difíciles para mí. Quizás muchas personas me vieron crecer luego, más adelante, como tú me estabas A mí me contando impactó ayer. mucho cuando tú me contaste ese testimonio, porque la Ingrid Ortiz que yo conocía y la Ingrid de este testimonio es tan diferente. Allá en nuestro pueblo, en Baní, las personas eran catalogadas por la posición social. Las Sí, reconocían, ¿no? Ella es de la alta, ella es de la clase alta. Y a ti yo te veía en esa categoría. ¿Y quién iba a decir que tú habías experimentado? ¿Y quién iba a decir que tú habías experimentado un proceso más fuerte que el mío?
Así es. Porque la manera de cómo tú te veías era como una persona que había crecido con todo. Por eso es muy fácil para nosotros juzgar sin conocer el proceso de las personas. Para mí, tú eras inalcanzable. Así yo te veía. Ay, santo. De eso yo me di cuenta anoche cuando estaban hablando de eso. Pero cuando tú me conociste en ese momento, ya yo había avanzado. Yo les recomiendo a las personas, miren, no se rinda nunca. Usted siempre puede lograr más. Hay más delante de usted. En ese momento yo pasé por todas aquellas dificultades, pero siempre tenía un enfoque. Algo importante que lo descubrí ahora era que yo sabía quién era, pero yo sabía para dónde yo iba a llegar. Tú sabes, hay una historia en la Biblia que es la historia de José y ahora yo digo, wow, pero Dios a mí me procesó o permitió el proceso pero yo siempre supe hacia dónde Dios me iba a llevar. En aquel momento, cuando tú me conociste, ya yo había tenido a Carla, había tenido una relación que fue una relación muy frustrante para mí. Fue algo Ujú. bien difícil. Duré en aquella relación 10 años, 10 años de mi vida que fueron tormentosos. Luego, quién sabe, hacemos un programa para mujeres maltratadas y quizá yo caiga en ese renglón. Entonces, pero ya cuando tú me conociste, yo tenía Un nombre, un como todos nombre, te conocemos. ¿Cómo es? Ingrid Chin. Ingrid Jean. Sí, ya yo, y eso fue algo que se dio así, de repente salí de esta relación y recuerdo que siempre me ha gustado hacer ejercicio, siempre ha sido mi pasión antes de conocer a Cristo, era hacer ejercicio. Me moría por hacer ejercicio desde joven, desde muy joven, corría, hacía ejercicio. Me acuerdo que me metía en la habitación, sudaba y siempre me gustó hacer ejercicio. Y recuerdo que después de la relación, que pasó la relación, aquella relación frustrante. Entonces, entro a este gimnasio y recuerdo que en el gimnasio, la dueña del gimnasio pasó algo, una situación, y iban a cerrar el gimnasio. Pero yo soy de las personas, cuando yo llego a los lugares, yo siempre observo en qué yo puedo servir desde antes. Entonces yo en el gimnasio ayudaba a las personas sin conocimiento alguno, pero yo ayudaba a las que iban integrándose, yo las ayudaba. Entonces la dueña del gimnasio, al ver esa entrega, esa dedicación, ella tenía que venir para acá, para Estados Unidos, y me dijo, Ingrid, yo necesito una persona como tú. Yo tenía alrededor de 24 o 25 años. Digo dice, sí, yo necesito a alguien como tú. Digo yo, bueno, yo no tengo idea de esto. Yo hago lo que yo puedo aquí, lo que he aprendido con la maestra. Dice ella, no, mira, hay un curso que van a dar en Santo Domingo y yo te lo voy a pagar. En ese momento, estamos hablando en el 80, en el 1985, ¿qué 85? En el 95, ya Carla estaba nacida. Y recuerdo que costaba 5,000 pesos dominicanos. Mucho Y dinero en ese mucho tiempo. dinero en Ujú. este momento. Y ella pagó, pero ella confiaba en mí. Ella confiaba. Porque ella veía que si yo trabajaba sin pago alguno, iba a trabajar más y ella decía que me iba a pagar. Bueno, así inició el nombre de Ingrid Ingrid Jean. Jean. Ella me paga el curso, yo voy a Santo Domingo, hago el curso, me voy. Luego ella tiene que quedarse aquí en Estados Unidos. Van a vender el negocio, el gimnasio. Te puedo, mira, ay Dios mío, esto es algo increíble, que le doy tanta gracia a Dios, porque Él siempre ha estado conmigo, como te digo. Recuerdo que se juntaron las mujeres, en ese momento estaban todas lo que eran doctoras, psicólogas, toda la, Las mujeres de la alta clase. exacto, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo Nuestro pueblo. natal. Ajá. Y una, recuerdo que me dice, mira, esto no se puede cerrar. Nosotras nos vamos, aunque sea para la sala de tu casa, a hacer ejercicio. Wow. Digo yo, wow. Bueno, pues una me prestó un local, la otra me compró los espejos, la otra compró esto, aquello, y así sucesivamente, una me prestó dinero, sin yo tener dinero en ese Wow. momento. Wow. Lo que tenía era muchos compromisos. Y así inició el gimnasio Ingrid Jean. Recuerdo que había una emisora de radio y me acogieron tanto estas personas. Estaba el Morenaje, que muchas personas lo conocían allá, y él me ayudó tanto, me hizo como un anuncio.
y eso se escuchaba en 27 provincias. Empezó a sonar el nombre de Ingrid Jean, el gimnasio empezó simplemente con 30 personas, las que se fueron conmigo, Ujú. y empezamos con estas 30 y llegamos a tener nosotros alrededor de 5,000 personas, Wow. 5,000 mujeres. Venían de diferentes pueblos a hacer ejercicio con nosotros. Sí, no, tú creaste una marca, te digo, por eso yo te veía inalcanzable, porque ya cuando La yo te gloria, conocí, ya tú eras Ingrid Jim. la Yo te gloria veía para pasar Dios. por mi casa, pero simplemente quizá un saludo. Éramos Sí. conocidas. ¿Y cómo tú me veías? O sea, yo, Yo te veía como inalcanzable para mí. Por ejemplo, tú eras para mí de la clase alta. Simplemente, quizá tú no me vas a negar un saludo, porque no te puedo decir que me negaste un saludo, pero nunca me imaginé que íbamos a poder tener una amistad como la que tenemos hoy. así es, manita, así es. Y a veces las personas, vemos a otras personas por una posición Ujú. eh, y pensamos que no nos podemos acercar, pero eso va también en nuestra identidad. Claro. Hoy en día ya tú mira eso Sí. desde Ujú. otra perspectiva, igual que yo. Ahí creé el nombre Ingrid Chin, gloria a Dios. Nombre que te abrió muchas puertas. Muchas puertas, sí. Tuve la oportunidad de viajar a muchos países porque luego me hice presidenta de la Federación de Gimnasia Dominicana en Santo Domingo. ¿Cómo? No sé cómo eso pasó. Ya. Por eso yo le aconsejo a las personas, no busque las cosas, porque cuando las cosas están para ti, ellas te van a perseguir a ti. A mí me Sí. perseguían. Luego saqué un programa de televisión que era Ponte en Forma. Wow. Me llamaron, trabajé en un programa de televisión en Santo Domingo en forma con Tanya, que era internacional, la gloria para Dios. Te digo, esa niña que pasó tanto trabajo, Dios me pudo bendecir allá en mi país de una manera que yo pude viajar a tantos países sin que nadie me llevara de la mano. Nunca tuve una guía, porque muchas personas también, cuando tienen falta de identidad, tienen que buscar personas que están en alto rango para ellos sentirse que son aceptados, mirados, pero nunca sucedió eso conmigo. No porque no tenía identidad, porque también te voy a decir algo, tuve falta de identidad, Ujú. porque el durar 10 años en una relación como la que yo era porque tenía falta de Sí. identidad, tenía miedo, Ujú. porque la falta de identidad lo que tiene es miedo a tu salir Que piensa de que la sola no vas a oscuridad. poder. Ujú. Exacto. Ujú. Pero Dios me bendijo, luego vine a este país y el resto es historia. He pasado muchas cosas difíciles aquí, pero también Dios me ha bendecido en este país. Tengo que darle gracias al Señor. Tengo 3 hijos hermosos, Carla, Steven, Ernestito, y un hijo adoptivo que está ahí, el esposo de mi hija. Maravilloso, mis hijos. Yo vivo y Dios me premió con algo mucho más importante, que es poder llevar su palabra hoy en día como pastora, como líder de aquella iglesia preciosa con tantas mujeres y hombres hermosos que están ahí apoyándome día tras día. Gloria al O sea Señor. que podemos decir que Ingrid Ortiz es una mujer próspera. ¿Tú te consideras una mujer próspera? Sí, me considero una mujer próspera porque tengo paz. Y cuando tú tienes paz y tienes el amor de Cristo en tu corazón, tú no necesitas nada más. Lo demás te persigue, como te dije ahorita, te persiguen las bendiciones y a veces puede que no tengas mucho dinero en el banco, Ujú. pero tiene lo mejor, tiene la paz que cuando pones tu cabeza en tu cama, duermes tranquila, que eso es algo muy importante. Como te dije, aquí también yo he pasado tantos procesos que yo me pregunto, Señor, porque han sido muchos los procesos. Estoy viva gracias a Él, porque aquí pasé por un proceso de 7 años, que fue un proceso que muchas personas pasan, lo que es una infidelidad, algo donde fue prácticamente una muerte en vida. Pero hoy en día doy gracias a Dios cómo yo salí de eso, porque hay muchas personas que no salen. Hay personas que mueren en el intento. Hay otras personas que se vuelven locas. Hay otras personas que se caen totalmente y se vuelven nada. Así es. Pero Dios usó todo eso para bendecirme a mí. ¿Cómo? Poder levantar a otras mujeres, a otros hombres,
a través de mi testimonio, no hablando de mi testimonio, sino yo entendiendo a aquellas personas que se acercan a mí, porque también doy consejería, la gloria de Dios. Le doy consejería a aquellas personas que están pasando por dificultades en sus matrimonios, dificultades con identidad también, porque algo que no te dije al principio, estudié psicología en Santo Domingo. Soy amante. Yo siempre me ha gustado trabajar con personas, siempre. Creo que, bueno, tú sabes que siempre se acercan a nosotras. Nosotras dos como que tenemos eso, mujeres de propósito, las personas se acercan a nosotras para contarnos sus historias. Y creo que este programa, lo que es este espacio, ha nacido en nuestro corazón. Nació primero en el corazón de Dios Así es. y luego ha nacido en nuestros corazones a raíz de todas las personas que se han acercado a nosotras con problemas y de una u otra forma el Señor ha hecho su parte y hemos podido ayudarlos eh, en diferentes áreas. Así es, y por eso es que estamos aquí, porque queremos llegar más allá. Y me encanta que tú estés compartiendo tu testimonio desde cómo tú iniciaste y cómo tú estás hoy. Que tú puedes decir que tú eres una mujer próspera. Y cuando tú dijiste que quizás tú no tienes mucho dinero, las personas a veces tienen una definición errónea de la palabra próspera. Cuando somos prósperos es porque tenemos esa paz que tú dices. Así Cuando es. somos prósperos es porque tenemos todo lo que necesitamos en el momento en el que estamos. Quizás no mucho dinero, pero sí el que necesitamos en ese momento. No nos hace Amén. falta nada. Amén, sí. Y lo más importante, yo creo que cuando tú tienes, no que tengas el banco de lado, yo creo mucho en lo que es la organización, estructurar tu finanza. Hoy Dios me ha prosperado a mí también porque tengo mi propio negocio, que ya llevo 10 años con mi negocio en este país. No todo el mundo puede mantener y sostener un negocio que se mantiene, que fluye, la gloria y la honra para Dios. Yo inicié primero en el 2015, inicié un proyecto que luego lo dividí porque el proyecto del 2015 lo inicié junto a mi expareja y luego cuando ya me separé definitivamente, hace 6 años atrás, inicié con el mismo proyecto, pero con una marca propia, una marca que ha hecho un antes y un después. Y ahí voy a hablar de una persona muy especial que es nuestra directora, Yasiris Matías, una persona que siempre ha estado en nuestro proyecto. ¿Te has Ya, fijado? así es. Yasi siempre ha estado. Comentábamos anoche, no sé si tú recuerdas, comentábamos que en cada proyecto, cuando saliste con la línea, ¿quién te Sí. hizo tu logo? Yaciri no, Yaciri hizo todo cuando yo empecé con la Y las línea. fotos. Yaciri me hizo las fotos. Cuando yo inicié con mi marca, fue que yo empecé a ver que que me podía acercar a Yaciri, porque yo también, lo mismo que me sabía de ti, lo me sabía de Yaciri, que para mí era inalcanzable. Pero todo eso lo hace la falta de identidad. Sí. Entonces, ahorita te decía, bueno, pues ahora vamos al origen. Empezamos con Yaciri de nuevo. Cada vez que vamos a iniciar un proyecto, ahí está ella. Ahí está Yasiri. Gloria a Dios. Sí, recuerdo que cuando inicié con la marca fue en este mismo lugar. Aquí hicimos lo que son los videos que hicimos todo inició. Ya se hizo La el logo. website. Pero hay algo que tengo que comentar también en este testimonio es, hablando de mí, el día que pasó algo bien interesante, porque mi vida ha sido de procesos en proceso, los procesos nunca van a parar. Ahora, ¿de qué manera yo miro el proceso? ¿Cómo lo acepto? ¿Cómo lo interactúo en el proceso? Y algo importante es que pasé por un proceso en medio de un proceso, que era con mi compañía. Y recuerdo que llega Yasiri, ella no se acordaba tampoco cuando yo le estaba comentando, un domingo después del culto, Yasiri a mi casa, ese día yo había amanecido en vela, porque como te digo, he pasado muchos procesos y tenía los ojos hinchados y estaba así llorando. Y recuerdo que ya si llega en la tarde, después del culto, me dice, manita, porque nos decimos manita, todo el mundo nos decimos manita, venimos de la misma iglesia. Y me dice, ya si yo vine porque el Señor me envió, no sé, a trabajar algo contigo. Wow, Digo yo, me sí. recuerdo. Yaciri no se acordaba. Digo yo, sí. Y recuerdo que ese momento yo le estoy comentando lo que había sucedido
Y cuando le estoy comentando, dice, oh, y me empezó a dar idea y comenzamos a hablar y a darme idea. El nombre de Cell Plus fue ella que lo buscó. O sea, Oh, wow. el Señor se lo entregó a ella, no a mí, en ese día de conversación. Wow. Y cuando estábamos analizando en estos días, Yassi y yo, Cell en el medio tiene el Espíritu Santo y luego al final dice Plus. O sea, Cell, que es célula, Ujú. el Espíritu Santo y Plus, que es algo lo mejor, lo máximo. Eso nació esa noche, porque miren, es increíble, manita. No sé si te ha pasado a ti, pero cada vez que he pasado por un proceso difícil, Dios trae algo nuevo. Y yo quiero hablarle a esas mujeres que en estos momentos están pasando por momentos difíciles. No es para muerte, es porque Dios te quiere llevar a otro nivel. Así es. Y cada vez que Dios te va a subir de nivel, tiene que provocar un movimiento en ti. Y en ese movimiento es cuando Dios se va a glorificar en lo que va a hacer contigo. Y siempre no te va a dejar en el mismo lugar. Así es. Te va a movilizar y al movilizarte te va a movilizar a un mejor lugar. Así es. Los procesos son necesarios. Si tú quieres subir de nivel, tienes que pasar por un proceso. Como decimos, sin desierto no hay tierra de Canaán. Así es, así es. Pero es importante que tengamos claro quiénes somos, para dónde vamos, Ujú. a dónde vamos a llegar. O Así sea, es. quiénes somos, quién nos llamó y hacia dónde vamos. En el momento que tú tengas claro quién tú eres, hacia dónde, quién te llamó a ti Ujú. y hacia dónde tú vas, automáticamente Estás caminando con propósito. estás caminando en tu propósito. Y eso es, Así es. mujeres, Así que dale unas palabras finales a esas mujeres que piensan que la Ingrid de ahora se formó simplemente así, sino que ignoraban que tú tenías un proceso. bueno, lo único que yo puedo decir, no ignores quién eres. Siempre ten claro que eres alguien importante. Fuiste creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla un proceso y el proceso de tu vida es diferente al de todo el mundo. No importa si tú veo a la persona más alta que tú siempre tienes algo importante dentro de ti. Eres amada, eres escogida para hacer algo diferente. Y cuando tú sabes eso, lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Así que si quieres más historias como esta, historias que te van a edificar, historias que te van a hacer entender que es necesario pasar por un proceso, no te dejes de conectar.